Hay una frase que muestra una cruda verdad de nuestra realidad. Lo que nos preocupa no es que la gente crea mentiras, sino que deje de creer en la verdad. La tecnología nos ha dado una cultura de entretenimiento infinito, pero sin profundidad. Dicha frase citada se publicó en el año 1985, como si fuera una especie de visión, muestra lo que es una realidad para todos nosotros. Pero ¿quién diría que casi 3 décadas más luego, una banda se encargaría personalmente de ampliar esta frase en un mensaje? El mensaje de no solo ser entretenimiento, sino de conectar con algo más, con ser aunque sea una pequeña transmisión para los demás. Starsec fue una banda fundada en el año 2013 por Dustin Bass, quien es ingeniero electrónico y también principalmente detrás de la agrupación. Él, con la ayuda de la banda, creó la página de Starsec Society, cual no es simplemente una página de internet, sino sirve como principal pie en seguir el principal motivo de la banda, el intento desesperado por concientizar con algo más grande que nosotros mismos. En una era donde la tecnología nos une y nos divide al mismo tiempo, sin embargo, esto no iba a quedar solamente aquí, ya que también existe un libro y cómic llamado The Prods Transmission. Como dato curioso, dicha obra es vinculada con Marvel Studios, obra que conecta principalmente con el lore del álbum. Transmission fue el debut principal de la banda. En el año 2014, Starsec estaba listo para predicar lo que tanto pensaban. Ahora, si nos ponemos a pensar, ambas cosas que te acabé de mencionar tienen principal relación con una frase. Esta frase la dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. Pero para entender un poco más y cómo se relaciona con el álbum y con la obra, vamos a dividirlo en dos, y empecemos con el medio. El medio como tal no es simplemente un tubo por donde pasa la información, más bien es una extensión de nuestros sentidos que transforma cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos y cómo pensamos. Por ejemplo, la imprenta no solo difundió libros, sino creó el pensamiento lineal. La televisión no solo mostró imágenes, sino que nos convirtió en espectadores pasivos. Como vemos, cada medio nuevo reestructura nuestra realidad antes de que el contenido siquiera llegue. En Starsec, Dustin tomó esta idea y la convirtió en el corazón mismo del álbum. Aquí el medio es el mensaje principal. Todo lo que rodea al álbum, la portada, los videos, las entrevistas, el lore, la propia forma de escuchar, forma parte del medio. Y ese medio ya te está cambiando antes de que una sola letra te toque. La portada también refleja esto. Al principio parece un simple casco espacial con una galaxia entera dentro del visor, pero si realmente nos ponemos a pensar, es el ser humano mirando hacia el cosmos y el cosmos ya está dentro de ti. Aquí la transmisión no viene de lejos, sino que ya está dentro de nosotros. La portada no nos quiere vender como una portada más de una banda de rock, sino que te quiere meter de lleno en el medio, siendo tú el receptor. Otro medio importante y a recalcar son los videoclips, siendo aparte de promocionales, también son extensiones del medio. En My Demons, por ejemplo, la música favorita de muchos, vemos a un astronauta y a Nikola Tesla, dos hombres totalmente diferentes viviendo épocas diferentes. El video no cuenta la letra como tal, sino que amplifica el lore, mostrando claramente partes de la obra de The Prods Transmission, pero lo veremos más adelante, que muestra que la señal ya llegó antes, que la historia es real y que tú, ahora, estás recibiendo la siguiente parte. Aparte de este video, cada video del álbum es una pieza más de rompecabezas que te obliga a buscar, conectar y a sentir esa distancia. Dustin varias veces lo dijo en entrevistas del 2014, esto no es un álbum, es una transmisión. No estaba vendiendo música como tal, sino explicando el medio. La banda era simplemente el vehículo. El verdadero emisor era una organización ficticia que usa la música, los videos, los libros, y hablando de libros, también cabe recalcar y mencionar la novela de Prods Transmission. Siendo más que un libro complementario, la novela expande lo que el álbum solo insinúa. El libro te da contexto, te da nombres, te da fechas, pero sobre todo te hace sentir la urgencia de Bell, príncipe protagonista, enviando señales desde el año 2047. Al leerla después o antes del álbum, el medio cambia. Ahora la música suena diferente, más urgente, porque sabes exactamente de dónde viene esa interferencia. Como vemos, no estamos aislados del medio, sino que este funciona para conectar todo. Y si no empezamos a escuchar, ver, leer, sentir, puede que sea un poco tarde. Ahora que entendimos que el verdadero medio es un mensaje que forma parte de la misma transmisión, ahora pasaremos a lo que es las canciones y qué nos enseñan. Friedrich Nietzsche, que escribió: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. En The Prods Transmission, Thomas Bellick observa desde el futuro este colapso total.
Gobiernos, corporaciones, creencias que se vendieron como salvación terminan oprimiendo hasta que todo se desmorona y arrastra a la humanidad con ellas. Esta señal no celebra la caída, la constata con una frialdad que duele. La tristeza profunda aquí no está en la destrucción misma, sino en el vacío que queda después. Nosotros construimos ídolos para no enfrentar nuestra propia fragilidad, y cuando caen estos ídolos, nos arrastran con ellos. Esta transmisión nos enseña que el verdadero despertar no llega con euforia ni con victoria, sino con duelo. La caída no es simplemente el fin de la historia, sino el momento en que dejamos de vivir en ilusiones y empezamos a vivir en realidad, por dolorosa que sea. El video oficial de esta canción es simplemente una secuencia cinematográfica brutal y esencial para el lore. Thomas Bell camina entre ruinas en Protoss, buscando desesperadamente a Hayley disparada por la FSC tras la rebelión. Con ayuda del Dr. Porten envía una transmisión al pasado para que Dustin Bates, el Dr. Browning aquí, quema la propuesta corporativa y cambie el timeline, salvando a Hayley. Belek muere enviando la señal que salva a quien ama. Ese sacrificio filmado en primera persona. Esta canción se asemeja con el video ya que es un grito de rebeldía contra la tentación más peligrosa del futuro que Belk intenta evitar. Autoridades que ofrecen orden, luz y significado a cambio de nuestra libertad. El Halo aquí no ilumina sino que anestesia. El video nos muestra el precio real de resistir, aislamiento, pérdida y la voluntad de morir por alguien para que algo tenga significado. Para nosotros, esta transmisión enseña que muchas luces que seguimos hoy, algoritmos, influencers, sistemas, son Halos modernos que nos mantienen encadenados en la caverna. Tal como dijo Platón, los prisioneros no desean abandonar la caverna porque temen a lo desconocido. La transmisión final es un coro grandioso que se disuelve en una luz falsa e hipnótica, como si la salvación misma te tendiera una trampa antes de apagarse para siempre. Hay cierta parte en la novela de Protoss Transmission en la que Bell describe cómo la sociedad futura se volvió hipercompetitiva y deshumanizada. Humanos reducidos a datos consumibles donde para no ser eliminados hay que eliminar. Esta señal es su grito de horror. Ganamos la batalla por sobrevivir, pero perdemos lo que nos hacía humanos. Esta transmisión enseña que la adaptación a toda costa tiene un precio invisible. Cuanto más fuerte nos volvemos para encajar en el sistema, más hueco nos sentimos. El verdadero horror no es ser comidos, sino convertirnos en el carnívoro y seguir teniendo hambre, como dice la canción. La transmisión final es un pulso que se devora a sí mismo, haciendo toda una alegoría. El sonido se come su propio eco hasta que solo queda hambre infinita. Emmanuel Levinas escribió: la responsabilidad por el otro procede a la esencia. Y esta canción encaja muy bien con esta frase. En la novela, Bell se aísla de sus seres queridos para protegerlos de su misión, y esta señal es el momento en el que entiende que alejarse para no arrastrarlos a su oscuridad es en realidad castigarse a sí mismo. El silencio de la separación duele más que cualquier palabra. A veces proteger al otro es simplemente una excusa elegante para no enfrentar el miedo de ser amado tal como somos con toda nuestra oscuridad. Esta canción no busca consolar, sino que busca que sientas el peso de lo que se pierde cuando elegimos callar. Y en ese peso está la verdad más cruda. La conexión real nace cuando dejamos de esconder nuestra oscuridad. Esta canción para nosotros es un espejo de nuestra era. Scrolleamos vidas ajenas, observamos relaciones, sueños y dolores desde lejos, pero evitamos el riesgo de acercarnos. Bell pasa años observando Protoss desde la distancia antes de entender que mirar no es vivir. Esta señal es su confesión más triste. El conocimiento es en riesgo, es evasión elegante. La tristeza aquí es inmensa, ver todo y no tocar nada. Es la soledad más silenciosa que existe. Y la transmisión final es un eco que se pierde lentamente en el vacío, como una mirada que nunca logra lo que ve. Una de mis canciones favoritas. Esta canción es un llamado a luchar contra lo inevitable, es una invitación a mirar de frente lo que ya está pasando. Todo comienzo verdadero lleva dentro de una muerte silenciosa. La muerte de la inocencia que aún podía cerrar los ojos, la muerte de la ilusión del control, la muerte de la versión de nosotros que aún creía que el tiempo podía esperar. Abrir los ojos en ese momento no te salva, sino que te transforma, y dicha transformación hay una belleza extraña y casi sagrada.
La libertad no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir caminando aunque el suelo se haya abierto bajo nuestros pies y el vértigo sea insoportable. La transmisión final asciende como un amanecer que no promete luz, sino la certeza irrevocable de que el día ya ha comenzado. Una voz fría, casi sin aliento, sella ese momento. It has begun. No hay grito, no hay desesperación, solo la quietud absoluta de lo que ya no puede ser detenido. Esta canción no ofrece esperanza fácil, sino ofrece la dignidad de quien, por fin, se atreve a abrir los ojos. Carl Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El video oficial de My Deimos nos muestra a un astronauta flotando en la soledad absoluta, luchando con sombras que no vienen del espacio exterior, sino de su propio interior. Recuerdos que regresan como ondas en un lago quieto, culpas que brillan en la oscuridad del casco, dudas que laten como un segundo corazón. Las referencias a Tesla captando señales extraterrestres en 1899 son un puente poético, diciendo la soledad del que recibe un mensaje que nadie más entiende. También dentro de la novela también tiene su contexto. Bell que enfrenta a sus demonios durante todo el viaje a Prox, la culpa por haber dejado atrás a Hayley y a sus seres queridos, la duda eterna sobre si sus transmisiones llegarán a tiempo, el peso aplastante de ser el único que lleva el conocimiento del futuro. Esta señal no promete que los demonios desaparezcan del todo, sino que pide que los mires de frente, que les des nombre y que los saques de las sombras donde se alimentan de nuestro silencio. La poesía dentro de esta canción radica en su honestidad rota. La oscuridad no es el enemigo como tal, sino que forma parte de nosotros, una parte más antigua y más verdadera, e ignorarla la hace mucho más grande, nombrarla al menos la hace humana, y en ese acto de nombrar hay una luz tenue, no cegadora, sino cálida y temblorosa, la luz de quien finalmente se atreve a verse por completo, con todas sus grietas, todas sus heridas, toda su humanidad. Esta canción no cura, sino que te acompaña. Y en su compañía silenciosa encontramos que los demonios no son cadenas, son mapas hacia lo que aún no hemos perdonado en nosotros mismos. Nombrarlos es el primer paso hacia la paz que nunca prometieron, pero que tal vez, solo tal vez, podamos construir. Por ello mismo, debes de adaptarte a tus propios demonios. Estamos en pleno 2025 y este álbum se lanzó en 2014 y aún su mensaje sigue siendo impactante. Como vemos, Transmission no termina, sino que se apaga, como una señal, una transmisión que cruza años luz y se desvanece en la estática antes de llegar del todo. Deja detrás un silencio que no es vacío, sino que está lleno de lo que hemos escuchado, de lo que hemos sentido, de lo que hemos reconocido en nosotros mismos al escuchar. Dicho álbum debut no fue solo el comienzo de una banda, sino el comienzo de una transmisión que aún sigue viajando. Thomas Bell, que envió sus fragmentos desde el año 2047 no para salvarnos de una vez por todas, sino para recordarnos que el tiempo entre la advertencia y la acción todavía existe. Cada canción, cada transmisión final que se desvanece, cada silencio que pesa después del último acorde es un recordatorio. El futuro que Bell vio no es inevitable, es posible. Pero solo si decidimos escuchar de verdad, el medio ya nos transforma, nos convierte en receptores pasivos de señales infinitas, en observadores que miran desde telescopios sin bajar la guardia, en consumidores que devoran y son devorados, en portadores de halos falsos que nos ciegan. Pero el mensaje, por otra parte, Starcell nos dejó que no es una condena, es una posibilidad. Porque al momento en que nombramos a nuestros demonios, en el instante en que abrimos los ojos aunque el vértigo sea insoportable, en la elección de no seguir al halo y caminar hacia la oscuridad propia, algo cambia. No el mundo entero, no el timeline de golpe, sino el eco que enviamos hacia adelante. Nosotros somos ese alguien ahora. No necesitamos ser héroes interestelares, no necesitamos salvar la humanidad, solo necesitamos decidir que nuestro silencio no será pasivo, que nuestra oscuridad no será escondida, que nuestro ciclo no será solo de repetición, sino repetición con memoria, con intención, con una pequeña, terca pero humana voluntad de que la próxima caída deje una semilla en vez de solo ruinas. Transmission nos salva, acompaña, y en esta compañía triste pero firme es ese espacio entre la señal que se recibe y la señal que se envía. Encontramos algo que no se puede explicar con palabras, la certeza callada de que, aunque el universo sea indiferente y el futuro pese, aún podemos elegir que nuestro eco sea diferente. Que sea uno que diga no con grandiosidad, sino con honestidad. Estoy aquí, escucho, y aunque duela, sigo enviando.
Porque mientras quede alguien que escuche y mientras quede alguien que responda, el mensaje no termina. Seguirá viajando y tal vez, solo tal vez, llegue a cada uno a su tiempo.